Bienvenidos a Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y para mí es un gusto que me acompañes esta tarde de sábado, el primer sábado del último mes del 2021. No quiero dejar de decirte que me puedes visitar en www.brandingoffice.net. Ahí encontrarás parte de lo que hacemos. Y por supuesto, no te olvides de que estamos en redes sociales, en las fanpage Branding Office 1, Radio Choca Digital, No Media MX y a través de Canal 8 Tu Nueva Visión. Y si me quieres seguir en Twitter, me encuentras como @LuisBenavides_. Y si me quieres seguir en Instagram, ahí estoy como @LuisDaBenavides. Para mí va a ser un gusto tener una gran conversación contigo en donde quieras y cuando quieras. Hoy vamos a iniciar un tema importante. Vamos a hablar con una asociación civil que tiene 5 años de antigüedad y que está haciendo mucho ruido, inclusive en los temas de revocación de mandato. También vamos a analizar a fondo lo que pasó el 1 de diciembre, en aquel Zócalo capitalino, en donde el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, rindió el informe al pueblo en donde recordó a todo el país que ellos siguen en pie y en la lucha, porque dicen, están haciendo la revolución de las conciencias. También vamos a hablar lo que se derivó después de ese evento, ¿no? A raíz de que, pues evidentemente, salieron muchas encuestas en donde las que inclusive el mismo presidente llega muy alto en aprobación presidencial y que incluso a nivel internacional es posicionado como uno de los mejores líderes en comparación con sus homólogos de otros países. No solamente eso, también a nivel país llega con una alta aprobación, por lo menos derivado de sus últimos antecesores que han pasado por esa silla presidencial. Y por si eso fuera poco, ¿qué pasó después del 1 de diciembre? Bueno, salieron encuestas y vamos a platicar de esas encuestas, quiénes la liderean, qué partido está más fuerte, qué partido no tiene posibilidades y quiénes o no figuran en este proceso de la sucesión presidencial. Y no solo ahí, para rematar, pues evidentemente, el tema que nos ha traído en conversación de que no alcanza la lana, no alcanza el dinero, y bueno, eso se debe a que hay una inflación enorme, pero también hay que ver algo que se mencionó mucho en esta última semana. Vamos o estamos teniendo las remesas históricas en este país porque nuestros connacionales en aquel vecino país del norte están mandando más dinero de lo que comúnmente se había recibido. Por si eso fuera poco, vamos a hablar sobre los cambios del Banco de México y todos esos temas los vamos a hablar con los expertos que tú ya conoces bien. Esta tarde me acompañan el licenciado y doctor en Derecho Julio César Hernández León. También me acompaña el licenciado, abogado y consultor, amigo de esta casa, Carlos Ramón Campos Chávez. Y finalmente, también me acompaña nuestro amigo, economista y emprendedor, Alejandro García Medina. Créeme, esta tarde te va a convencer lo que vamos a platicar aquí. Y por supuesto, no te olvides de dejarnos un mensaje, de platicar con nosotros, de compartir esta conversación y que aquí, en Acceso B, tú ya tienes tu boleto. Bienvenidos, comenzamos. Gracias por seguir aquí en Sintonía en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y ya sabes que para mí es un gusto tenerte como cada tarde de sábado, este sábado, primer sábado de diciembre. Y pues entrando en materia, hoy recibo con muchísimo gusto a alguien que también es amigo de Acceso B desde hace mucho tiempo, doctor en Derecho, maestro en Administración y Políticas Públicas, licenciado en Derecho, Julio César Hernández León, a quien ustedes conocen como Julio León y que, por cierto, es dirigente del movimiento Hasta el Último Choco, Asociación Civil. Y no solamente eso, también es titular en el grupo, en Consultoría Grupo AC, que tiene muchos temas de qué platicar esta tarde de sábado. Y le doy la más cordial bienvenida aquí a tu casa, Acceso B. Estimado Julio, ¿cómo estás? Gracias, Luis, gracias por estar una vez más aquí en tus micrófonos, en tus cámaras. Gracias a todo el equipo que te acompaña siempre, muy amable con Hasta el Último Choco.
parte importante de lo que hacemos en Tabasco por y por las familias tabasqueñas, ¿no? Fíjate, Julio, que para mí, pues más que agradecerte, siempre es un gusto poder platicar contigo de todo esto que haces y lo haces desde hace muchos años en este contexto de del activismo social en favor del estado de Tabasco, sin necesidad de un membrete, sin necesidad de un cargo, con los propios recursos de tu bolsillo y seguramente de los que te apoyan en todo este movimiento, porque quizás hace algunos años eran pocos ustedes, pero hoy ya tienen presencia en más de 10 municipios, tu objetivo es que cubras todo el estado. Cuéntame cómo llegan al final del 2021 el movimiento hasta el último choco. Seguramente antes de que suenen las 12 campanadas del 31 de diciembre del 2021, antes de que suenen las 12 campanadas, ya contaremos con los coordinadores municipales en los 17 municipios. Hemos tenido un cierre de año magnífico, estamos actualmente todos los fines de semana en las comunidades, hemos estado otorgando nombramientos a quienes nos van a representar en aquellos municipios donde no teníamos representación, donde no habíamos podido llegar, y el objetivo es que en el 2022 tengamos actividad a lo mejor paralela en los 17 municipios del estado de Tabasco con algo de lo que hasta el último choco puede llevar. Fíjate que te veo muy activo en Centla, te veo muy activo en Centro, estás casi prácticamente todos los días caminando con tu equipo de trabajo en Macuspana. Mañana domingo vas a estar en Conduacán, ya vimos la invitación donde convocan a esa reunión en donde vas a tomar protestas a esos comités. ¿Qué te dice la gente después de tanto tiempo y en este proceso de renovación de estructuras que estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo para ti como dirigente del movimiento? Sí, cuando iniciamos esta asociación, primero nunca nos imaginamos el alcance que íbamos a lograr tener. Fue algo que nos fue envolviendo con todo lo que fuimos logrando, ir nombrando los coordinadores municipales, que mucha gente de otros lados nos habla y nos dice, Julio, yo me quiero sumar contigo. Es muy satisfactorio igual ir al súper, por ejemplo, ¿no? Y encontrar gente que te conozca y que te reconozca. Vas a algún restaurante y te dice, Julio, ¿cómo estás? Entonces, me llena de satisfacción saber que las cosas que estamos logrando y que estamos haciendo a través de hasta el último choco, con o sin cargo público, llega a donde tiene que llegar y hemos logrado el impacto que logramos tener, ¿no? Es una satisfacción muy grande. Acabas de comentar algo muy importante. No todo sale del bolsillo de Julio César Hernández León. Hasta el último choco no es Julio Hernández León. Hasta el último choco, parte de su eslogan es lo hacemos todo, porque lo hacemos todos los posibles que hacen llegar a las caravanas. El domingo pasado estuvimos en La Barra, en una comunidad de Centla, una comunidad muy alejada, y dice, ustedes son los únicos que han venido de manera consecutiva durante mucho tiempo, ¿no? Y eso te llena de satisfacción. Es una satisfacción enorme, un abrazo enorme. Igual le mando a mis amigos los médicos, los odontólogos, los psicólogos, los abogados, que se dieron cita ese día y que logramos atender a muchas comunidades. A pesar de ser una comunidad muy chica, atendimos a 90 personas ese día. Todos de escasos recursos, ¿no? Todos de escasos recursos. Como todos los programas, a los programas de gobierno se les cuelan los que a lo mejor no lo necesitan porque no son de escasos recursos. No dudo que a nosotros igual, pero lo hacemos con gusto. Nuestro objetivo es llegar por no los que menos tienen. No discriminas a nadie, ¿no? Nuestro objetivo es llegar por los que menos tienen, pero atendemos a todo el que se acerque hasta el último choco y a todo el que quiera una mano amiga de hasta el último choco, sin distinción lo hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una campaña de bastones permanentes. Empezó en el centro y actualmente ya la están adoptando algunas coordinaciones municipales de la asociación en diferentes partes del estado, pero la iniciamos en el centro y la iniciamos sin discriminar a nadie. Todo el abuelito que necesita un bastón, Julio Hernández León y hasta el último choco en el centro, con gusto se los podemos otorgar sin importar su estatus social. Yo he visto tus fotos en redes sociales porque es muy activo en redes sociales, tu asociación civil también está constantemente informando a la sociedad de lo que están haciendo. He visto fotos en donde tu equipo en Macuspana, en tu equipo en Jalapa, tu equipo en Cunduacán, Comalcalco, en todos los municipios donde participan, Centro, y tú propiamente también,
te he visto incluso cambiando desde palos de escoba hasta bastones totalmente certificados y adecuados para que la persona de adulto mayor sí pueda avanzar con seguridad, ¿no? Y he visto cómo algunos de esas personas, de esos adultos mayores, se ponen muy emotivos al verte llegar y hacer esa donación que seguramente, pues evidentemente sí le cambias la vida a esos abuelitos, ¿no? Sí, es una satisfacción que nos queda personalmente enorme, porque no solamente es la llegada y el cambio del bastón, hay detrás de ello hay muchas cosas. Por un ejemplo, ¿no? Llegamos a la comunidad, hablamos con el abuelito, tratamos de acercarnos con ellos y vemos que el abuelito muchas veces se queda detrás de la puerta escondiendo el palo de escoba, ¿no? Porque les da pena. Entonces, un bastón, aunque para algunos suena insignificante, hay gente que nos ha criticado en redes sociales y nos dice, oye, ¿cómo un bastón? Y yo personalmente le he contestado a algunos y les digo, bueno, en realidad son 977 bastones que llevamos entregados desde que inició la campaña de los bastones en el centro. Estamos hablando de que inició hace 3 años, la asociación cumplió 5 años y la campaña de bastones nació hace 3 años. Entonces, es una cantidad considerable de abuelitos que le hemos cambiado su momento, ¿no? Fíjate que todo esto que nos estás platicando también vale la pena comentarlo al público antes de irnos al corte comercial, porque vamos a platicar con Julio de muchas otras cosas. Julio, además de ser parte del movimiento Hasta el Último Choco, tiene su propio despacho de consultores en donde hace algunas actividades de servicio público, privado en el términos de consultorías. Pero antes también de eso, pues no podemos olvidar que Julio también es parte de un movimiento político. También te voy a preguntar sobre eso, Julio, pero fíjate que retomando lo que te decía hace un momento, yo veo incluso ayuntamientos, gobiernos municipales, otras asociaciones civiles también, que veo que ya tratan de alguna manera de hacer eso que hace hasta el movimiento Hasta el Último Choco, que lo hace desde hace 5 años en el caso de ustedes. Pero veo que ahí ya de repente algunos anuncian, ¿no? Por ejemplo, gobiernos municipales anuncian la caravana de la salud, la caravana de esto, la entrega de zapatos escolares, los eventos de civismo que buscan recuperar los valores, y un sinnúmero de cosas que ustedes hacen. Es bueno para ti decir, te pregunto, ¿es bueno que este tipo de cosas se repliquen cada vez más? ¿Cómo ves tú este tema? Sí, yo claro que lo veo bien. Inclusive invitaría yo a los que no lo han hecho que lo hagan. Todo lo que sea en beneficio de las comunidades, en beneficio de los niños, en beneficio de los adultos mayores, en beneficio de quienes más lo necesitan, le cambia la manera de pensar, le cambia la manera de vivir. Y yo creo que todos tenemos algo que aportar. Y me queda claro que el gobierno hace su máximo esfuerzo, pero la sociedad igual debe de aportar algo, ¿no? Y los gobiernos que se suman a este tipo de cuestiones, que lo hagan, pero que lo hagan con el espíritu, por ejemplo, que lo hace Hasta el Último Choco, con un respeto hacia el ciudadano, porque a pesar de que nosotros no vamos financiados por nadie, y nosotros llevamos nuestra gasolina, y nosotros llevamos lo poco o mucho que le podamos aportar a la comunidad, a nuestros paisanos, lo hacemos de corazón, y siempre vamos con una sonrisa. Y siempre nos regresamos con el corazón desbordado, porque también a como nos tratan en la comunidad es una manera, la verdad que me siento halagado de ver tanto cómo te regresa la gente. Das apoyos en asesoría legal, das apoyos Te las voy a en enumerar asesoría. rápido. A ver, Te las voy a cuéntanos qué es enumerar eso. rápido. Por ejemplo, damos asesoría jurídica gratuita, asesoría médica gratuita, asesoría odontológica gratuita, asesoría psicológica gratuita. Tenemos la campaña que le llamamos una campaña óptica. La campaña óptica consiste en 3 pasos. El primero es hacerte el examen de glucosa, hacerte el examen de presión, que estén bien tus niveles en ese momento. Te pasamos con un optometrista. El optometrista te hace tu examen de la vista totalmente gratis para que tú los puedas adquirir a un bajo costo en la unidad óptica, o tú vayas con cualquier otra óptica de tu preferencia y lo puedas adquirir. Con su Los receta, lentes, los lentes en nuestra caravana van subsidiados por la asociación. En caso de que el optometrista vea y vea que no necesitas lentes, sino que necesitas una consulta con un especialista, la asociación absorbe la primera consulta con algunos oftalmólogos que tenemos convenio,
Y ahí, en eso consiste la caravana óptica. Tenemos una campaña de desparasitación permanente para toda la familia. Tenemos una campaña de ácido fólico, que es un estimulante muy importante para el sistema inmunológico, que la adoptamos en últimas fechas porque decidimos hacer algo para la gente que no puede adquirir vitaminas de prestigio y decir ahorita con la época de COVID, pues ayudarlos con la campaña de ácido fólico. Tenemos una campaña de zapatos escolares, que esa campaña de zapatos escolares va dirigida a los niños en las escuelas que llevan sus zapatos amolados, ¿no? No cambiamos matrícula, no llegamos y cambiamos 300 pares de zapatos escolares, porque ni los gobiernos municipales lo hacen, pero sí cambiamos entre 5 y 10 pares a los niños que realmente vemos que llegan con sus zapatos totalmente jodidos, ¿no? Tenemos la campaña de bastones permanente para todos los abuelitos, sin importar. El abuelito que llegue y que diga, yo necesito un bastón, como no le puedo dar el hombro para que se recargue todo el día, pues seguramente le dejaremos un bastón para que se pueda trasladar cuando menos dentro de su casa, ¿no? Entonces tenemos la campaña de bastones, tenemos una campaña que se llama Choco Rescatando los Valores, que es a través de un payaso que llegamos y le damos el mensaje a los niños en las escuelas para poder regresar los valores del buenos días, el buenas tardes, el cuidado del medio ambiente, el respeto a nuestros adultos, que tratamos de hacerlo a través de eso. El año que viene vamos a incorporar una campaña de educación media superior que se llama Haz posible lo imposible, en el cual le vamos a dar un mensaje a todos nuestros jóvenes de educación media superior de por qué es necesario que ellos entren a la universidad, se gradúen de la universidad y puedan seguir estudiando, no importa que papá o mamá haya sido carpintero, vende raspadito, vende bonais, ellos pueden, porque la única diferencia entre ellos y la gente que ha sobresalido, por así decirlo, los genios, es que los genios se creían genios, pero tenemos las mismas cualidades y las mismas capacidades, nada más que a veces nos limitamos y vamos a entrar con ellos a partir de enero, si la pandemia lo permite, en todas las escuelas de educación media superior para muchachos de quinto y sexto semestre, y espero que no se me haya pasado alguna otra campaña, pero seguramente implementaremos toda aquella que sea en beneficio de la comunidad tabasqueña. Mañana domingo vas a estar en Cunduacán. Así es tu publicación, donde estás invitando a toda la gente del municipio de Cunduacán a que participen en esta toma de protesta, en donde va a tomar en función el maestro Freddy Jiménez Torres como coordinador municipal, domingo 5 de diciembre a las 10:30 horas en la Palapa Las Mercedes, ubicado en la calle Ramiro Santiago, entrando por la calle 2 de abril, ahí para los amigos de Cunduacán, y puedan acercarse, no solamente conocer lo que haces, sino también apoyar este tipo de iniciativas. Cunduacán, que nos estás escuchando, ya sabes, ahí tienes una cita para mañana domingo, 5 de diciembre. Julio, ¿dónde te vemos en Hasta el Último Choco? ¿Dónde podemos pedir informes de Hasta el Último Choco? En nuestra página siempre ha sido el mismo teléfono que hemos puesto. Hay una persona atendiéndola de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestras oficinas son las mismas que utilizo para mi despacho particular, en Francisco Madero 319, Colonia Tasta. Las redes sociales ampliamente conocidas, donde difundimos, no con una intención de evidenciar, porque algunos creen que queremos evidenciar a la gente que lo necesita. No, lo hacemos con la intención de difundir que realmente llegamos a quienes tenemos que llegar y realmente lo hacemos, no simulamos. Ok, Julio, no te vayas, vamos a platicar un poco más de ti, sobre el tema que traes en puerta, muchos proyectos derivados de todo este proceso. Seguimos aquí en sintonía en Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto. Limpia conciencia tus oídos con estos sencillos pasos. Acude a Farmacia Caballero y adquiere un frasco de alcohol boricado. Cuesta solo 85 pesos. Aplica 2 gotitas en alguno de tus oídos y reposa 5 minutos. Repite este paso en tu otro oído. Y listo, así de sencillo y fácil puedes ahorrarte una costosa receta. No olvides que en Farmacia Caballero encontrarás esta y otras soluciones, que significará un ahorro para tus bolsillos. No olvides compartir y seguirnos en redes sociales. Seguimos en Acceso B. Recuerda darle like a esta conversación, escríbenos tu comentario, te lo vamos a ir contestando, por supuesto. Y si no te lo contestamos al aire,
se lo voy a hacer llegar a nuestro invitado sobre todos los temas que estamos platicando. Este programa va a estar muy bueno, lo está ya, y por supuesto siempre es un gusto que estés aquí como cada tarde de sábado en Acceso B. Julio Hernández León, eres profesionista, abogado, platicamos hace un momento sobre el tema de la asociación civil, pero pues tú perteneces al partido Morena, eres militante del partido Morena, siempre has platicado de que divides todas estas cuestiones, pero que no ocultas tu simpatía, tu militancia en este proceso político en el cual el país y el Estado está inmiscuido. Yo te pregunto, Julio, viene la revocación de mandato, ¿qué estás haciendo sobre este tema? Cuéntanos. En el tema de la revocación de mandato, como asociación civil, estamos dedicados, no de tiempo completo, porque la mayoría de los asociados de la asociación pues trabajan, pero sí en tiempos libres sobre la búsqueda de toda la gente que quiera informarse de qué cosa es el proceso de revocación de mandato, a dónde tenemos que acudir, cómo es el proceso de poder otorgar tu firma para poderla subir a la plataforma y que de alguna manera tu sentir ciudadano, tu aceptación hacia que la revocación de mandato el año que viene se haga una realidad, lo pueda hacer, ¿no? Entonces ahorita estamos en el proceso en que el INE está en consulta si queremos los ciudadanos que se lleve a cabo o que no se lleve a cabo la revocación de mandato. Esto es para que la gente entienda, ahorita no están pidiendo específicamente la salida o continuación del presidente. Ahorita lo que se está haciendo es que el ciudadano esté de acuerdo en que se haga el proceso de hacer esa pregunta, ¿no? De si continúa o no. Entonces, en este proceso, Julio, ¿cuál es la meta que te has puesto? Porque supimos que tuviste una rueda de prensa en donde lanzaste diferentes metas que vas a cumplir desde tu posición ciudadana y desde la cuestión del acompañamiento que la asociación civil hasta el último choco está haciendo. ¿Cuáles son tus metas y cómo vas? Sí, lanzamos la convocatoria hace 15 días, si no me equivoco. Estamos haciendo brigadas para la recuperación de firma. La meta es entre 15,000 y 20,000 firmas. Esa es la meta que nos propusimos como asociación. Llevamos aproximadamente 3,000. El proceso termina el 25 de diciembre, si no me equivoco. A marchas forzadas estás. Sin embargo, nosotros vamos a procurar cerrar el día 20 de diciembre. Okay. El día 20 de diciembre es hasta ese día que la asociación participará en la búsqueda y recolección de firmas. Habíamos estado haciendo diferentes estrategias. La aplicación misma del INE no te ayuda mucho. Eso te iba yo a preguntar, ¿cómo ahorita sales aquí y alguien quiere dar su firma? ¿Es con un papel, es con lapicero? No, es un proceso complicado. Primero, darte de alta como auxiliar. En segundo, hay que recordar que no somos personas que nos dediquemos a recolectar firmas. Entonces, somos personas que a lo mejor viernes, sábado y domingo decimos, bueno, me voy a dedicar a recolectar firmas, y tu inactividad de lunes, martes, miércoles, la plataforma te da de baja por no tener actividad. Ah, ok. Tienes que estar permanentemente subiendo, ¿no? Permanentemente subiendo. Entonces, si recordemos de que debe de ser un proceso netamente ciudadano y que debe de ser por voluntad, no entiendo por qué el instituto te baja si no hay actividad en tu auxiliar, ¿no? Ese es por una parte. Por otra parte, el proceso es muy rápido. Invito a todos los ciudadanos que realmente cuando vean las mesas de atención, a partir de lunes pondremos mesa de atención. Lunes 6 de diciembre, ¿no? Lunes 6 de diciembre pondremos mesa de atención desde el 6 y de manera permanente hasta el día 20 en todas las colonias que vamos a anunciar a través de nuestra página para que se acerquen y en el módulo den su firma. Lleva 4 minutos, dan su firma, le toman una foto en la plataforma, le toman una selfie a la persona que está otorgando la firma en la plataforma y firman en la plataforma de que sí quieren que se lleven a cabo la revocación de mandato. Y eso es todo. Realmente no es que sea muy complicada la plataforma. En 3, 4 minutos subes tu sentir sobre si quieres que se haga o no la consulta. El problema es para los auxiliares al momento de que no tienen una actividad y les dan de baja y todas sus firmas también le dan de baja. Entonces, oye, qué complicado y a la vez qué necesario el tema de consultar a la ciudadanía sobre todo este tipo de cuestiones públicas. Muchas veces nos hemos quejado como ciudadanos que ya no queremos a una autoridad, que ya nos trae hasta aquí el presidente, la presidenta,
de cualquier cargo, de cualquier nivel, mejor dicho, y hoy se abre esta posibilidad. ¿Tú cómo ves este tema? ¿La gente saldrá a pedir la revocación de mandato? ¿Cuál es el ánimo que tú ves en la gente sobre este concepto? Yo creo que la gente sí quiere participar. Y yo creo que la gente sí está dispuesta a participar, más en el caso de Tabasco, en apoyo sin duda alguna al presidente Andrés Manuel, pero hay que darle los canales para que lo puedan hacer de manera correcta, práctica y rápida. Es muy difícil lograrlo, ¿eh? Implican muchas otras cuestiones que vienen de la mano de la aceptación de la firma, pero yo creo que sí se va a lograr un beneficio o un instrumento más para la ciudadanía, no solamente tabasqueña, sino de México, para que en el caso de que algún presidente lo esté haciendo, podamos revocarlo en 3 años, ¿no? Que lo está haciendo mal. Fíjate que más allá de quién esté abanderando este proceso, creo que la revocación de mandato pudiera ser un excelente mecanismo de participación ciudadana necesario también en estos contextos del desarrollo de la administración pública, porque pues el país necesita resultados, ¿no? Y si este proceso pueden darse para beneficio de mejorar esos resultados, pues yo creo que todo este tipo de cosas son bienvenidas. Veremos qué pasa. Y en este contexto yo te invito a que nos informes sobre lo que vas alcanzando aquí el 20 de diciembre. Tienes mucha tarea para juntar esos 15,000 firmas, pero bueno, la intención, como bien dicen por ahí, es iniciar y ya lo hicieron. Ya lo hicieron en el movimiento hasta el último choco, Julio. Y también te vimos que estuviste muy activo el 1 de diciembre, en el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu opinión ante esta situación desde el punto de vista de que estamos en medio de una pandemia, de que estamos en este proceso, pero que vimos esas imágenes tan impactantes, escuchamos y vimos el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu percepción a 3 años de aquel momento en el que llegó al poder el hoy presidente? Sí, yo creo que primero una cosa es ser candidato, otra cosa es ser gobierno. Ya estando al frente del gobierno te encuentras con muchas cosas que quisieras cambiar y que seguramente se están haciendo. Hay que recordar mucho que el presidente siempre ha dicho que él va a dejar las bases de una cuarta transformación. O sea, hay que dejárselo claro a la gente porque la gente a veces cree de que la cuarta transformación se está dando a partir del 2018, ¿no? El presidente está trabajando a marchas forzadas para que se dejen las bases de la cuarta transformación y sin duda alguna también lo que se reflejó el día 1 de diciembre, un zócalo lleno, un sol esplendoroso. La verdad que el cariño de la gente se ve y se siente, ya como porra Andrés Manuel está presente. Y yo creo que es una fortaleza, creo que tenemos un presidente con mucha aceptación a nivel nacional, tenemos un presidente que está haciendo bien las cosas, tenemos ciudadanos que le estamos dando ese voto de confianza para que el sexenio se termine de la mejor manera posible, ¿no? Fíjate que aquí me están preguntando en redes sociales y voy a aprovechar e interrumpirte rápidamente. Me dicen cómo llamar al movimiento hasta el último choco. Y bueno, aquí estamos viendo sus redes sociales. Pueden entrar en Facebook a través de @movimiento choco. Y el teléfono lo voy a comentar rápidamente. Es el 9932-960467. Lo repito, no como el comercial ahí en radio. 9932-960467. Julio Hernández León. ¿Tú ves a otro tabasqueño en la presidencia de la República? Ya viene la sucesión presidencial. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves el ambiente propicio para llevarse a cabo esa, seguramente si así fuera, una nueva hazaña? Sí, sí veo con mucho ánimo a otro tabasqueño en la presidencia de la República. Hay que recordar de que debemos de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado y con la preparación adecuada, ¿no? Y sí veo otro tabasqueño que reúne todas esas características y seguramente estaremos ahí para ayudarlo, ¿no? Julio, me da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en el Foro de Acceso B. Para mí siempre es un gusto platicar contigo, sabes el afecto que te tengo y por supuesto no me quiero ir sin antes comentarle al público que también das servicios de consultoría a través de Grupo AC, Consultoría y Asesoría. Cuéntanos rápidamente dónde estás, qué hacen ahí los que se dicen ser los mejores abogados en México. Cuento con un equipo de profesionales, que la firma ya es una firma, tenemos más de 10 abogados preparados en diferentes materias para poder atender las inquietudes o las necesidades del ciudadano.
Hemos implementado algunas estrategias en apoyo, aún a través de la consultoría, en apoyo a la sociedad, como son juicios sucesorios intestamentarios en los casos de que hayan perdido un familiar por la pandemia. Nosotros los estamos Que se ha dado atendiendo muy accesiblemente, con honorarios muy bajos. Tenemos un programa de 0 laudos, 0 despidos. Para los ayuntamientos, para las ¿no? empresas, más que nada. Para las empresas le llevamos una serie de capacitaciones para que el personal no sea rotativo de manera permanente, y eso le va a permitir tener unos laudos menos impactantes, porque la idea es conciliar, ¿no? Entonces, fíjate, entonces tú atiendes tanto al público de a pie, el que de alguna manera incluso a veces no sabe ni a quién acudir. Tú puedes darle asesoría a ellos, pero también atiendes a diferentes consorcios, empresas y demás para este tipo de estrategias, ¿no? Sí, es correcto. Nos ha tocado la fortuna de ser representantes legales de muchas empresas, por eso nos decimos en el sureste, porque hemos salido de la comodidad de a lo mejor de nuestro estado, sí hemos estado representando algunas otras en otras entidades, pero lo hacemos con profesionalismo, y realmente un abogado no es todólogo, ¿eh? Aquellos despachos que son 1 o 2 abogados y llevan de todas las tipos de materias, terminan haciendo una olla de mondongo, ¿no? Yo por eso en el despacho, como titular, como director general de AC, Grupo Integral en Asesorías Legales, mejor conocido como Grupo AC, trato de hacerlo a través de los mejores abogados, de los más preparados y de los más capaces. Fíjate, estoy viendo tu página de redes sociales, ahí encuentras a estos especialistas como Grupo AC Consultoría y Asesoría, tiene el logotipo de un búho, ahí va a aparecer en pantalla. Y bueno, Julio, ¿en dónde te pueden llamar para poder consultar a esos expertos? Sí, mi teléfono personal, siempre lo atendemos de manera el personal. 9933 20 5962. Es correcto. Y me va a permitir dejarte una tarjetita. Perfecto. Igual el otro Dicen que hombre preparado siempre vale por El 2. número de la oficina es el 9933 137361, y ahí viene igual el correo electrónico, donde atendemos todas las inquietudes de nuestros amigos tabasqueños. La primera consulta, inclusive, nosotros la otorgamos de manera gratuita, con una atención de primera para todos los ciudadanos que quieran llegar a sacarse alguna duda que les aqueja, que no saben cómo resolverla. Nosotros ahí los orientamos. Muchas gracias, doctor Julio César Hernández León, titular de Grupo AC Consultoría y Asesoría Legal. Ahí van a estar apareciendo los números y la dirección web. Estás en Francisco y Madero 319 en la colonia Tasta. Muchas gracias por haber asistido al programa. Te deseo el mayor de los éxitos. Y allá vamos a mandar cámaras y micrófonos mañana domingo para que te acompañen en el evento de toma de protesta del municipio de Cunduacán, de tu movimiento Hasta el Último Choco. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B. Todos, nos vemos en Cunduacán. Excelente, Julio, muchas gracias. Seguimos aquí en Acceso B, aquí tú tienes tu boleto. Bienvenidos a la planta de queso Teresita. Vamos a pasar adentro de la planta. Nosotros producimos nuestros quesos. El queso tipo Oaxaca. Lo hacemos con mucho amor para ustedes aquí. Veamos pues qué es lo que pasa dentro de la planta. Aquel es un cooker donde fundimos el hebra. Es cooker, este es el extrusor y esta es la banda donde vamos a estirar. En breve momento lo vamos a ver cómo va. Nada más estoy esperando que alcance una temperatura. Está fría la máquina, entonces necesito que tenga una temperatura adecuada para poder trabajar con ella. ¿Sí? Este es el extrusor, vamos a ver cómo la forma, como vamos a estirar nuestro queso. Lo colocamos en la banda. Aquí otra parte, estamos haciendo la manual, nada más para mostrarle a ustedes cómo trabajábamos anteriormente. Esa es la forma como trabajamos antes. Si se da cuenta, nuestra correa no es igual. Hay partes, vamos a decirle gruesos,
hay parte delgado, y eso no es muy bueno. Ve acá cómo está grueso. Entonces no se puede comparar la mano con maquinaria, ¿verdad? Aquí ya está el proceso ya de ir al empaque. Ya nuestros quesos ya están listos, de buena calidad. Vamos adentro del empaque. Adelante, adelante. Y es esta parte de nosotros le damos un acabado final a nuestros productos. Más que una empresa, somos una familia. En realidad somos una familia. Ese fue el legado que nos dejó él y eso para nosotros es muy especial. Y lo hemos sabido cultivar, la verdad. Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Aquí estamos platicando de lleno con todo en esta última semana con grandes acontecimientos en el proceso de nuestra política mexicana. Hoy me acompaña, como casi siempre en este estudio, con muchísimo gusto, nuestro amigo Carlos Ramón Campos Chávez, consultor y analista político y además abogado. Un buen abogado en esta mesa en donde has generado tendencia, Carlos, con todos tus buenos y atinados comentarios. ¿Cómo estás? Me da gusto recibirte. Hermano, te agradezco muchísimo. Buenas noches tengan todos ustedes. Pues aquí vamos a entrar en materia. Hay análisis de tema. Y el primer sábado de diciembre con todo, Carlos. Vimos un informe presidencial en donde se llenó el Zócalo, según las estadísticas del propio gobierno de la Ciudad de México, decía más de 250,000 almas. Así lo titularon, más de 250,000 almas en la plancha del Zócalo capitalino. Y bueno, lo que más cimbró fue ese discurso, Carlos. Cuéntame en tu síntesis, ¿cómo viste ese discurso del presidente en un momento, Carlos, donde Morning Consult lo posiciona al presidente mexicano con el 69% de aprobación a comparación de diferentes líderes políticos mundiales? Solamente por citar un ejemplo, Merkel, que deja el gobierno el próximo 8 de diciembre, llega hoy con 53%, es decir, Andrés Manuel está arriba de una estadística como Angela Merkel, ¿no? Sí, a ver, vamos entrando en materia. Un discurso de 1 hora, 15 minutos, obviamente por la manera la forma de expresarse del presidente, pero a ver, planteaste un término clave. Para analizar el discurso es importante entender el momento, el contexto político en el cual se encuentra el país. Después de un largo confinamiento en el cual el presidente, no recuerdo la fecha exacta, pero antes de la pandemia no había ocupado el Zócalo capitalino, año y medio, 2 años, regresa al Zócalo capitalino, en efecto, con 250,000 almas. Sin embargo, decir que más allá de toda esta imagen simbólica, me parece que el discurso político del presidente es un discurso rico en 2 grandes temas. Si es un discurso con datos, solamente vamos a plantearlo así, 3/4 partes del discurso, hay que revisar la versión escrita, está contenida de datos, de logros del gobierno. Es más, mucho más rico este discurso que el discurso del 1 de septiembre. Es un discurso completamente estructurado, planteando metas en el área económica, área de salud, área social, toda en materia de seguridad. El presidente hace un reconocimiento respecto a la crisis que están viviendo económicamente. Sí habla de una crisis económica y hablan de que están saliendo de la crisis. Entonces, ya esa oración te dice que reconocen una crisis. Pero un segundo elemento, el tema de seguridad, que es el gran pendiente que tiene el gobierno de Morena de la 4T, reconocen el problema de seguridad que tienen en varias regiones del país, pero obviamente dosifican dentro del discurso esta gravedad que el país está viviendo. ¿Con qué cierra el presidente? El presidente, y eso yo creo que es lo más rico del discurso, hay 2 partes donde cierra con amigas, amigos, define lo que es ser de izquierda, que eso es muy importante rescatarlo, destacarlo, define una posición muy gramsciana, si me permiten, muy marxista, más no socialista, respecto a la forma de entender y ver la política en el sentido de definirse. Hay que definirse en la vida y en la política. Y la política la denomina como el oficio noble. Jóvenes, les dice, jóvenes, si ustedes se quieren dedicar a este oficio noble del cual es la política,
tienen que definirse. Y cita Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, el presidente ya está marcando una lógica discursiva con tinte histórico, eso hay que destacarlo. Lo dice, lo subraya. recalcó. De hecho, lo dice ahí en la parte que decías tú, recuerdo estas palabras del discurso, decía, nos podrán quitar lo material, pero el haber ganado la conciencia del pueblo, y eso es lo que más recuerdo, es lo que él lo toma como un triunfo ya, ¿no? Y a ver, eso es muy importante comentarlo, la revolución de las conciencias. Lo que es una realidad que desde el 2012 a la fecha, si uno ve las tendencias electorales, sobre todo con las nuevas generaciones, nosotros, yo en mi primera elección donde participé votando fue en el 2012, yo tenía 21 años, bueno, a ver, comentarlo, es una realidad, la revolución de las conciencias. La transformación de una cultura política tiene que venir con la transformación de una cultura social. Y lo que es una realidad y se está viendo es de que la gente no está votando ya por partidos políticos, está votando por opciones políticas más que por instituciones políticas. López Obrador, y me voy a la encuesta que acabas de compartir, Luis, porque semanas atrás The Financial Times lo ponía como el segundo líder más o mejor valorado del mundo atrás del líder hindú. Hoy en día esta encuestadora que tú estás comentando lo pone a la par. Pues estamos hablando que el presidente López Obrador es, junto con el hindú, el líder más valorado del mundo, 69%. Entonces, más allá que Reforma lo coloca en el 58-60%, que puede venir una combinación de encuestas, es válido, comentar lo siguiente. La pregunta es, ¿quién está equivocado? ¿Los analistas que se la pasan pegados en Twitter? ¿Que se la pasan leyendo prensa nacional e internacional? ¿O la gente de base? Y que lo has dicho tú aquí muchas veces. ¿Quién lee Washington Post? ¿Quién lee el New York Times? ¿Quién lee XY? ¿Quién lee el Financiero? ¿Quién lee Reforma? ¿Quién lee todos esos diarios? Digo, con mucho respeto a la prensa, yo los tengo que leer porque es parte de mi trabajo profesional, decirlo. La clase social, vamos a plantearlo así, que es muy importante. El presidente en su discurso marca una línea ideológica de clases. O sea, él está colocando ya posiciones. Y ahí recalco otro, claro, y ahí recalco otro mensaje que el mismo presidente dijo también sobre eso, Carlos. Decía, la base del movimiento es la gente que de alguna manera él identifica como el pueblo que más vulnerado está, el tema más sensible, ¿no? Pero también dice, pero además dice, nos va a bastar o nos bastará con obtener la conciencia lúcida de la clase media y de los empresarios. Es decir, lo toma en su discurso y además dice, con eso nos basta. Vámonos con la revolución de conciencias y me voy con el formato de la presidencia de la República. Y vamos después al corte, adelante. Sí, a ver, rapidísimo, y es, yo que tengo memoria de los últimos presidentes de la época moderna de Salinas a la fecha, que hayan ocupado el Zócalo para dar un informe de gobierno, por más simbólico que sea, no recuerdo ninguno, ¿eh? Es el presidente de la época moderna que me parece que lo está realizando, lo hizo, porque a ver, tiene el capital social para hacerlo. Un Enrique Peña Nieto no lo hubiese hecho. Un Felipe Calderón menos. Un Vicente Fox que pudo haber tenido la oportunidad para hacerlo. Entonces, comentar lo siguiente. Me parece que aquí con este formato de hacer política desde la presidencia de la República, el presidente sí está generando un cambio de paradigma en la gestión política desde la presidencia de la República. Es interesante, vamos a un corte rápidamente y vamos a regresar rápido para poder platicar con Carlos de lo que se generó después de este informe, y con esto vamos a cerrar este bloque del tema de la participación política que tuvo a bien llevarse a cabo el 1 de diciembre, porque después de este tema, Carlos, salieron encuestas, ¿no? Posiciones y demás, el relevo presidencial sigue siendo un tema de agenda nacional. Entonces rápidamente regresamos y platicamos de esto para después continuar con Alejandro García Medina, quien nos va a acompañar en el estudio también. Regresamos en un momento aquí ya tú tienes tu boleto.
también de hebra, porque también hacemos el de hebra, doble crema, el panela, el fresco, botanero y otros quesos más. Prácticamente pues sí se genera algo de empleo ahí, estamos generando a varios de ahí de la comunidad, le estamos dando trabajo, que el trabajo sí está muy difícil para que haya. Entonces, pues a base de eso vamos creciendo y vamos generando entre más día a día más trabajo. Gracias a Dios y la Virgen. Desde la comunidad Francisco Martínez Gaitán, municipio de Huimanguillo, que sería Tres Hermanos, te invitamos a que vengan a probar nuestro producto. Que sería Tres Hermanos, te esperamos. Seguimos, recuerden darle clic, me gusta, déjenos un comentario, estamos leyendo todos sus comentarios y comparta este programa. Gracias a ustedes generamos la conciencia de poder dialogar de estos y muchos otros temas. Carlos, me fui y te pregunté sobre lo que se generó después de la tendencia, bueno, después del informe de lo que tú ya bien describiste sobre el proceso del 1 de diciembre que el presidente Andrés Manuel hizo en la plaza del Zócalo capitalino. 250,000 almas, gobernadores del PAN, gobernadores del PRI, gobernadores, creo que el que tiene el PRD no estuvo, pero los gobernadores de Morena. Se mandó un mensaje muy, muy significativo ese día y al día después de ese evento salieron las encuestas, Carlos. Y las encuestas ahí están, estamos generando una cuestión de agenda nacional, está pendiente el tema, marcan, según Reforma, la encuesta que se publicó el día 2 de diciembre, dice que rebasa a Ebrard, destaca Colosio de Movimiento Ciudadano, y en este contexto yo te quiero preguntar, ¿quién gana, quién pierde en todo este proceso de guerras de encuestas después de este informe presidencial que pues sí fue relevante a nivel nacional? Bueno, yo creo que lo que gana ahorita es la inercia del discurso que trae, en este caso, el gobierno de Morena, el presidente de la República, porque está posicionado en todas las posiciones, vaya, de los medios de comunicación respecto a lo que dijo de su discurso. Porque, a ver, vamos a hacer un contraste. Hoy en día no se habla de encuestas, por más que se coloquen las encuestas, se habla de lo que el discurso del presidente, lo que el presidente está haciendo. El presidente sigue dominando la agenda nacional. El tema de las encuestas, ahora vámonos al tema de las encuestas. Yo lo que observo es, no veo un liderazgo como el de López Obrador previo al 24. Hay que destacar. Un liderazgo social, un opositor principal como López Obrador lo fue en el sexenio pasado, no se observa. En efecto, ya están colocando nombres y apellidos. Muy bien, pero un liderazgo opositor definido, organizado, estructurado, con un discurso, aún no se ve. Eso te cambia mucho el paradigma, porque entonces las encuestas hay que destacarlo también. Alejandro Moreno lo comenta, son fotografías del momento. El momento coyuntural es lo que te están mostrando esas encuestas, ¿no? Pero hay que destacar algo, Morena, a nivel partido nada más, rebasa más del 40% de preferencia. Morena como partido. ¿Es correcto? Yo recuerdo que el PRI cuando era gobierno no rebasaba el 35-31%. Entonces, Morena hoy en día simplemente partido ya tiene una base social interesante, importante. La marca vende, ¿no? La marca como partido está vendiendo. En cambio, vámonos al contraste, al extremo, Movimiento Ciudadano, según Reforma, tiene 5 puntos aproximadamente. Es correcto, Y te lo repito básicamente, Por 43% Morena, el PAN tiene el 20%, el PRI tiene el 19%, me sorprende el PRI, ¿Sí? Y Movimiento Ciudadano efectivamente tú dices 5%. Y ojo, posiblemente vaya el Morena y el Verde en alianza, el Verde con todo y los negativos trae un 4% que se podría sumar a ese 43% de Morena. Pero a ver, quiero comentar, vámonos analizando esta encuesta en particular, si vamos por candidatos, por nombres y apellidos, cambia la cosa. Sí, claro. Porque a mí me parece que Ebrard y Sheinbaum, que son los mejores posicionados, 31-30%. Correcto, están a la par. Aproximadamente a la par. Y De hecho, podría entrar en un margen de error. Pero a ver, tienes un Luis Donaldo Colosio. Con un 27 puntos según Movimiento Ciudadano, con un partido que solo tiene 5 puntos de preferencia, te está indicando algo. ¿La gente estaría dispuesta a votar por una nueva opción? Me parece que sí. Más que adelantar víspera, yo sí voy a comentar algo muy importante. Me parece que el tema de agenda va a ser en el 24 o en el 23.
y aquí lo discutimos a mediados de julio cuando el presidente sacó su planilla, me parece que va a ser la economía. El tema va a ser la economía y las secuelas del COVID-19. La generación nuestra que votó por el cambio, porque nosotros sí votamos por un cambio en el 18, que ya venía desde el 2 empujando esta inercia, me parece que el 24, que ya vendría siendo una lógica de productividad, de consolidación de proyectos de vida, si las condiciones del país no te proponen condiciones estables de vida, en esta nueva clase media que se está configurando, puede venir, si no hay condiciones, un punto de quiebre. Porque los jóvenes, la juventud, las nuevas generaciones, que es la masa crítica, la que viene empujando, cabe destacar que el 24 demográficamente va a ser el punto cúspide de la juventud en el país. De ahí viene la parte descendente según los datos de la CONAPO. Prospectiva demográfica. Ya no hay una lógica de identidad partidista, se perdió, aquí lo hemos platicado, sí, cuando correcto. las democracias sin partidos, menos de 20 puntos, menos de 2 de cada 10 no se están yendo por temas de partidos políticos. Entonces, yo creo que el 24 va a ser un escenario distinto, el discurso va a ser distinto. Esta es una fotografía del momento. Lo más interesante es que aparece gente con buenos números sin campaña política presidencial a nivel nacional. Está es lo más interesante. Está interesante, Carlos, y te agradezco muchísimo que estés aquí. No me quiero ir sin antes preguntarte qué estás haciendo y dónde te podemos encontrar, porque algo que ha salido muy a relucir en estos programas es que tu capacidad ha podido permear en conferencias, en talleres, en capacitaciones, y me da muchísimo gusto en lo personal que estés explayándote en todo esto que sabes hacer muy bien. ¿Dónde te encontramos, Carlos? Creo que sí, muchas gracias. Gracias, nos ha ido, vamos construyendo y creciendo bastante bien. Mi correo electrónico profesional es carlos.campos@live.com.mx y me pueden encontrar por Twitter también carloscamposch. LinkedIn, temas profesionales, igual carlos.campos@live.com.mx, y estamos en asesoría legal, consultoría política, capacitaciones, talleres, conferencias, investigaciones académicas. Carlos Campos. Carlos Ramón Campos Chávez, Gracias. muchas gracias por estar aquí. Sabes que en Acceso B, tu casa, siempre eres bienvenido. Y a ti que nos estás viendo y sintonizando, te invitamos a que compartas este video, a que nos sigas en redes sociales y, por favor, a que nos ayudes a contar con tu presencia el próximo sábado. Para Luis Benavides, es un honor tenerte como cada sábado aquí en Acceso B, en donde tú aquí ya tienes tu boleto. Hasta luego. Limpia conciencia tus oídos con estos sencillos pasos. Acude a Farmacia Caballero Y adquiere un frasco de alcohol boricado. Cuesta solo 85 pesos. Aplica 2 gotitas en alguno de tus oídos y reposa 5 minutos. Repite este paso en tu otro oído. y listo. Así de sencillo y fácil puedes ahorrarte una costosa receta. No olvides que en Farmacia Caballero encontrarás esta y otras soluciones, que significará un ahorro para tus bolsillos. No olvides compartir Y seguirnos en redes sociales. Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y les recuerdo muchísimo que nos ayuden a compartir este video. En este momento vamos a hablar con nuestro experto, nuestro amigo, nuestro profesional de las finanzas en este programa, en tu programa Acceso B. Hablo de Alejandro Medina García, quien nos está acompañando otra vez, como ya acostumbrado, análisis profundo de lo que está pasando con los dineros en nuestro país y, por supuesto, cómo afecta tu bolsillo, el mío, y en este mes tan complicado que es diciembre, donde nos incrementamos mucho el gasto en nuestros hogares. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Gracias, ya llegamos a diciembre, Alex. Lo Ya logramos. después de un buen rato platicando de muchos temas, llegamos a diciembre, primer sábado de diciembre. Alex, hace un momento platiqué con Carlos Ramón Campos Chávez, sabes que eres amigo nuestro, es conocido consultor y abogado en los temas políticos, y platicamos sobre los temas del 1 de diciembre, que fueron muy sonados. Platicamos de todo ese discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en el Zócalo capitalino, en una plancha con más de 250,000 almas, pero dentro de ese discurso, Alex, contigo vamos a platicar lo económico. Dentro de ese discurso se dijo algo importante. Se dijo que como nunca las remesas en nuestro país
se habían incrementado y estaba entrando lana como nunca de nuestros paisanos en Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo podemos describir todo esto? ¿Cómo se hace que esto se incremente a esta magnitud como nunca, como lo repitió él en ese discurso? Y por supuesto, independientemente de que no podemos decir que eso se pueda catalogar como un logro de gobierno, pues sí, evidentemente sí impacta positivamente el bolsillo de las personas mexicanas. Cuéntame cómo podemos entender esta parte de esas remesas que mandan nuestros paisanos. Bueno, creo que le diste al clavo cuando comentabas de que no es un logro del gobierno. Y en ese sentido es un asunto para bien y para mal. O sea, hablamos de que la economía, digamos, en los gobiernos tienen, por así decirlo, tres grandes palancas, ¿no? La palanca fiscal, que tiene que ver con todo el asunto de la recaudación de los impuestos, si se endeuda o no se endeuda el país y cómo se usan los recursos derivados tanto de Pemex como de la deuda, como de los impuestos, ¿no? Esa es la parte del ingreso. Y luego tiene que ver la parte del gasto, ¿no? O sea, sobre si se invierte o no de forma inteligente, el gasto corriente, el gasto en obras públicas y el gasto social. Eso es, digamos, que el campo de acción del gobierno federal. Tenemos un pacto de coordinación fiscal en el cual los diversos estados le ceden todas esas facultades en términos de recaudación al gobierno federal, ¿no? De ahí viene otra gran parte de la política, que sí está a cargo del gobierno, pero de un órgano autónomo que se llama el Banco de México, que no es el gobierno federal y que no es el gobernador del Banco de México, y los subgobernadores no son electos democráticamente, son electos por el presidente y tienen periodos transeccionales, duran muchísimo tiempo en sus diversos cargos. De hecho, acabamos de ver una última elección, ¿no? Recordar que el gobernador saliente del Banco de México fue nombrado por Enrique Peña Nieto y estuvo 3 años en el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, eso para aclarar algo fundamental, porque luego escuchamos opiniones o análisis que confunden esto, ¿no? Entre la política fiscal y la política monetaria, y lo que tiene que ver con el gobierno federal y lo que tiene que ver con el gobierno del Banco de México, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tiene que ver con la inflación, con la depreciación, está en el reino, por así decirlo, del Banco de México. Es decir, no son logros catapultados por el gobierno federal, porque el gobierno federal ahí tiene muy, muy poco impacto, si no es que básicamente un impacto nulo. En ese sentido, las remesas, pues hablamos de un ingreso que se ganan nuestros connacionales principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos ellos ganan ese dinero y entonces repatrian ese capital, lo mandan otra vez a México. Y en México ese capital se gasta, ¿no? Ese capital ha ayudado mucho a la nación para mantener el consumo, mantener un consumo fuerte, un consumo estable. Eso ha ayudado mucho al crecimiento económico, porque el consumo implica producir más bienes y servicios. Entonces, eso circula la economía. Circula el dinero en la economía, y entonces eso mantiene, digamos que, pues puede provocar que ante crisis económicas no haya una caída tan fuerte, y también ayude mucho al ahorro de las diversas familias en México, ¿no? Entonces, ese es el impacto de las remesas. No es atribuible al gobierno de México, y el impacto que se genera en temas de inflación, es algo muy fuerte, porque entre más dinero hay en una economía, más dinero que llega extra desde el exterior, provoca que los precios de forma interna aumenten. Y lo vemos, por ejemplo, en Tabasco. La industria de hidrocarburos en Tabasco ha provocado históricamente una inflación, es decir, un aumento en los precios de los bienes raíces, por ejemplo, en Tabasco, derivado justamente de este ingreso que viene del extranjero. Entonces, lo mismo pasa con las remesas. Provocan inflación, sí, pero también provocan un mayor consumo, una mayor demanda, una mayor producción, y eso le está ayudando al gobierno de México, aunque el gobierno de México no tenga, digamos, que nada que ver con que hayan más o menos remesas. Y bueno, y eso, Alex, en términos básicos o en términos simples, ¿cómo podemos entender que esté pasando eso en Estados Unidos, ¿no? Porque sí es curioso, ¿no? Cómo
De alguna manera el impacto, por ejemplo, de la inflación en Estados Unidos es mucho mayor a lo que estamos viviendo acá todavía. Ahorita vamos a hablar de ese tema, pero pues evidentemente, ¿no? Eso se traduce en más dinero que llega a México. Pero ¿por qué pasa en Estados Unidos eso? Ok, ya lo habíamos platicado, digamos que en otros programas hemos venido platicando de este tipo de cosas que tiene que ver con que el gobierno norteamericano, a partir de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, y como política pública han estado cada vez imprimiendo cada vez más dinero. Su estrategia para salir de una crisis es imprimir más dinero. Y hay que recordar que imprimir dinero ahorita es muy diferente a cuando los gobiernos imprimían dinero en los años 60, 70, porque ahora ya no hay que activar una prensa para imprimir los billetes. Ahorita solamente basta con que el banquero central apriete un clic en su computadora y entonces el dinero se produce básicamente desde el aire, ¿no? Entonces Estados Unidos ha estado imprimiendo cada vez... Ese botón, ¿no? Exacto, y ha estado imprimiendo trillones de dólares, miles de millones de dólares, y ese dinero se los ha mandado a todos sus connacionales, a todos los diversos norteamericanos. Es algo que los norteamericanos le llaman dinero de helicóptero, que es básicamente como si el gobierno lanzara dinero a través de un helicóptero a toda la población, ¿no? Un mayor, digamos que más circulante, más dinero en la economía, pues lo que provoca es obviamente que los precios de los bienes y servicios aumenten, ¿no? Y nuestros connacionales, los migrantes y los mexicanos trabajando en Estados Unidos, pues también se ven beneficiados de tener más dólares, digamos, en sus bolsillos. Y esos dólares derivadas de esta política pública, que su fundamento fue el que la economía norteamericana no cayera tanto, derivado de las cuarentenas en Estados Unidos. Ese fue el fundamento de esta política pública de imprimir dinero por parte de los norteamericanos. Pues ha provocado inflación, sí, y también ha provocado un aumento histórico en las remesas, es decir, en esos dólares que el gobierno norteamericano tira a su población. Pues recordar que hay más de 30 millones de mexicanos ahí en Estados Unidos que sí han agarrado esos dólares y una gran parte los han mandado a México. Primera minoría, o bueno, ya no puedo decir si es minoría, porque pero todavía es minoría. De latinos en Estados Unidos, ¿no? Tan fuertes, tan influenciados, o con tanta influencia hoy en día, que pues evidentemente políticas públicas estadounidenses ya están direccionadas a ese segmento de la población ya estadounidense también, ¿no? Alejandro García Medina nos está platicando del tema de las remesas y de este mensaje tan importante que se dio el pasado 1 de diciembre en ese gran zócalo capitalino. Me preguntaban quién fue la nueva, o quién fue la nueva designación para gobernadora del Banco de México, que va a ser la primera mujer. Corresponde a Victoria Rodríguez Ceja, nueva gobernadora de Banxico, quien por mayoría absoluta fue ratificada, de alguna manera fue ratificada por la Comisión de Hacienda del Senado de la República como próxima gobernadora de Banxico, y que este proceso ya es un hecho para entrar el siguiente año en funciones y ser la primera gobernadora, ¿no? Todo un tema en todo este proceso que nos estás platicando, Alex. No te vayas, Alejandro, te quiero preguntar algo importante. Hace 3 o 4 meses tú venías pronosticando aquí en Acceso B sobre lo que iba a pasar en el tema de la posible inflación, que hoy ya es una realidad. Tú pronosticaste que íbamos a estar tocando un techo de 6%, pero las alarmas están encendidas, la canasta básica se subió mucho, evidentemente lo que tú describes hace un momento sobre el tema de los precios se fueron a la alza. Todo esto te quiero preguntar después de este corte, ¿cómo va nuestra pesadilla? Porque estamos en un momento muy complicado, finalizando este 2021, y la verdad es que con la nueva cepa de coronavirus, que pues ya tiene hasta nombre de Transformer, sí nos espanta, y por eso lo titulo así, la pesadilla de la inflación. Vamos y volvemos aquí en Acceso B. Recuerde darnos un me gusta y a compartir esta información que seguramente a mucha gente le va a interesar. No se vayan, aquí en Acceso B, ustedes ya tienen su boleto. Limpia conciencia tus oídos con estos sencillos pasos. Acude a Farmacia Caballero y adquiere un frasco de alcohol boricado.
pesos. Aplica 2 gotitas en alguno de tus oídos y reposa 5 minutos. Repite este paso en tu otro oído. Y listo, así de sencillo y fácil puedes ahorrarte una costosa receta. No olvides que en Farmacia Caballero encontrarás esta y otras soluciones, que significará un ahorro para tus bolsillos. No olvides compartir y seguirnos en redes sociales. Aquí seguimos en sintonía con Acceso B. Me da muchísimo gusto que nos sigas sintonizando. Alejandro García Medina es economista por el ITAM, emprendedor desde hace muchos años y conocedor de todo el tema de las finanzas. Nos explica el ABC de cómo entender la economía y cómo eso nos impacta en el bolsillo. Y Alex, me fui en el comercial y te pregunté sobre nuestra pesadilla de la inflación. ¿Por qué pesadilla? Porque sube la tortilla, sube el gas, sube el transporte, sube la gasolina, sube esto, sube el otro. El problema es que salvo nuestros paisanos que sí mandan más dinero, los sueldos y lo establecido, pues el dinero no sube para la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo va a acabar esto? Si es que va a acabar, o cuál es tu pronóstico, porque les debo decir que Alejandro hace 3-4 meses aquí pronosticó lo que está pasando con la inflación en nuestro país, nos dio consejos de qué podíamos hacer. Quien nos haya escuchado, por favor, ahí pueden ustedes generarle de alguna manera los honorarios, porque nos dio esa atención Alex, pero bueno, le atinaste, Alex, más que atinado es porque tú visualizabas todos los movimientos económicos que venían pasando en nuestro país y a nivel internacional, pero pues esto parece no acabar, Alex, y ya estamos a poco, estamos iniciando diciembre, hoy es 4 de diciembre, y pues no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Ya estamos en el 6.7, 6.8 de inflación, ¿qué va a pasar ahí? A ver, es un panorama muy complicado, bastante gris. Y es gris porque los motores que están impulsando la inflación en el mundo, en México y en el mundo, siguen ahí, siguen bollantes y siguen produciendo inflación. Y aquí la inflación se debe en el mundo a dos grandes cosas, ¿no? Por un lado, lo que ya hemos comentado reiteradamente, que es esta política principalmente de los países desarrollados, de Estados Unidos, Japón y Europa, de endeudarse bastante y de imprimir bastante papel moneda, bastantes dólares, yenes, euros, ¿no? Esa política sí, con la idea de que la gente consuma más y de sacar del atolladero, digamos, económico a esas economías, pues está provocando inflación, ¿no? Y esto sigue. Hay que recordar que se acaba de aprobar el plan de más de 1.6 trillones de dólares para el gobierno norteamericano que se va a invertir en infraestructura, ¿no? Pero también hay que recordar que Estados Unidos actualmente está metido en una cosa que se llama, están intentando elevar el techo de la deuda, ¿no? Y los republicanos en Estados Unidos están diciendo, sí te aumentamos el techo, pero dime cuánto. Y los demócratas en Estados Unidos están queriendo aumentar ese techo de la deuda, pero sin decir cuál es el nuevo techo, ¿no? Entonces, básicamente, pues es de que haya deuda ilimitada, ¿no? Para Estados Unidos y el mundo, y eso está provocando inflación en todo el mundo. Entonces, ese fenómeno va a seguir, porque ese motor, el lado de imprimir dinero, sigue estando vigente. Yo te vi un día que tuiteaste, bueno, no, retuiteaste, o sea, compartió una noticia sobre eso que declaraba, no recuerdo bien el nombre, pero declaraba alguien, tú me lo vas a recordar ahorita, declaraba a alguien que esto, pues, el pronóstico es que esto se vaya apaciguando por sí solo, ¿no? O sea, básicamente. Y yo me acuerdo que te contesté en ese tweet que ya no sé qué es más peligroso, ¿no? Si esperar a que se apacigüe solo el tema o creer que se puede apaciguar solo, ¿no? Entonces, y ahora que te escucho decir que todavía esto pues parece un poco más complicado de lo que vemos, pues la verdad es que sí da temor, ¿no? Porque al final todos estamos en riesgo de sufrir las consecuencias de la inflación. Claro, o estamos sufriendo. Esta persona que comentaba eso es nada más y nada menos que el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos,
es decir, la persona que está encargada de imprimir más o menos dinero en Estados Unidos. El que da clic, ¿no? Exacto, y la visión de Jerome Powell, el jefe de la Fed, es de que la inflación va a pasar, es un fenómeno transitorio y que va a pasar por sí sola, palabras más, palabras menos, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere Jerome Powell cuando dice que la inflación va a ser transitoria? Platicábamos acá que mucho de la inflación se deriva de la escasez de lugares que hay en los puertos alrededor del mundo. Los puertos alrededor del mundo no tienen el suficiente calado, el suficiente espacio para desembarcar a la gran cantidad de barcos que hay actualmente. Porque recordemos que cuando las personas se metieron en cuarentena con el home office, con todas las cuarentenas que han habido y sobre todo con las diversas olas de COVID que exige que los ciudadanos regresen otra vez a sus casas, la demanda por artículos de computadoras, electrodomésticos, las alacenas llenas porque ya no se sale a los restaurantes, a los bares, a ninguno de esos lugares, por lo menos se ha reducido muchísimo. Esto ha aumentado la cantidad de bienes que se consumen dentro del hogar y este aumento ha sido de proporciones tan gigantescas que ha colapsado a los puertos alrededor del mundo porque las mercancías tienen que llegar a algún lado, ¿no? Entonces, de hecho, fue tendencia internacional. Todo el tema de la escasez sigue siendo tendencia internacional, todo este proceso. Un tip para la gente que quiera invertir en bolsa. Y de nuevo, esto es un tip, no es como tal una recomendación de inversión, pero es algo que está pasando. La naviera más grande del mundo, Maersk, que tiene alrededor del 15% de todo el comercio marítimo, acaba de tener sus mayores ganancias en más de 117 años de estar trabajando. Acaba de tener las mayores ganancias de toda su historia, ¿no? Eso es porque al haber tanta demanda por llevar productos, pues obviamente los precios de esta naviera se han incrementado, ¿no? Entonces, para que la crisis inflacionaria pueda disminuir, se necesita ampliar los puertos en todo el mundo, la capacidad de los puertos en todo el mundo. Y bueno, eso actualmente pues no está pasando al ritmo que se requiere para que haya una menor inflación. Entonces, para hacer un resumen muy breve, por un lado tenemos el problema de los puertos y no se está invirtiendo lo suficiente para que haya una mayor capacidad de los puertos y por lo tanto haya una menor inflación. Y por otro lado tenemos el problema de que los países desarrollados están con una política pública expansiva en la cual están contratando mucha deuda e imprimiendo más dinero. Ambas palancas llevan hacia el camino de la inflación. Si ninguna de esas palancas se apaga, vamos a seguir teniendo inflación. Es totalmente irremediable. Por lo tanto, el próximo año no es algo mágico la inflación, es algo producido por los seres humanos y en ese sentido el próximo año esperamos igual tener inflaciones por lo menos arriba del 7%. Jesús. Exacto, y la parte, digamos que la pregunta relevante no es si va a haber o no va a haber inflación. Claro que va a haber inflación el próximo año. La pregunta relevante es si la inflación se nos va a escapar de las manos, y no solo a México, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación ya entrando al terreno del 7%. Mi pregunta es, ¿cuándo Estados Unidos va a tomar cartas en el asunto? Cuando la inflación llega al 10, al 15, al 20, al 30%, ¿cuál es ¿Cuánto el más límite, ¿no? va? Entonces, esa es la pregunta relevante. Si Estados Unidos sigue por el mismo camino, la inflación va a seguir aumentando. Y en estas dos vertientes que nos platica, o en estas dos rutas que nos platica sobre cómo poder bajar esas palancas, pues el Omicron ya es un tema que apenas ayer lo escuchábamos de voz de López-Gatell, donde decía que ya había el primer detectado de esta nueva variante del coronavirus, del COVID-19, en nuestro país, y que evidentemente pues cimbró en la semana pasada todo este proceso a nivel internacional. Esta variante es una de las cosas, bueno, este tema del COVID no es variante, este tema del COVID es una de esas cosas que asusa el fuego de la inflación, porque todo esto que estás platicando, ¿tú cuál es tu pronóstico ante todo esto que estamos viviendo y cómo lo está tomando nuestro país para ir acabando este bloque, Alejandro Medina García? Sí, con respecto a lo de la variante Omicron, primero que nada parece hasta ahorita los reportes que en términos del daño hacia el ser humano no es tan fuerte como otras variantes.
Sin embargo, los datos demuestran que es altamente contagiosa, mucho más contagiosa que las otras variantes, ¿no? En ese sentido, tenemos que recordar que estas variantes y el COVID ha provocado una política de cuarentenas. Ahorita ya vimos que se está restringiendo el comercio, bueno, sí, el comercio aéreo, el tráfico aéreo, ¿no? Con esto podemos esperar que haya una siguiente oleada de cuarentenas, que las personas regresen a sus casas. Si las personas regresan a sus casas, van a volver a comprar cada vez más productos para sobrevivir y para estar cómodos en sus casas, lo cual va a provocar que los puertos del mundo se sigan atascando de productos, lo cual va a provocar más inflación. Y si el gobierno, principalmente los países ricos, siguen con la política de, bueno, dado que esa cuarentena va a provocar que se fabriquen menos y que la gente esté en sus casas, pues entonces vamos a tirarles más dinero, pues se va a provocar todavía más inflación. Entonces, esa es la forma en la cual Omicron va a provocar todavía más inflación, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para defendernos como ciudadanos y dado que no tenemos el poder de la política económica en nuestro haber? Pues tenemos varias cosas que podemos hacer. Una de las cosas es, por ejemplo, hay aplicaciones que nos permiten comprar pedazos de acciones de la bolsa de valores. Hay y varias aplicaciones, hay nombres que se llaman Robinhood, otras GBM, Casa de Bolsas, varias aplicaciones que uno puede bajarlas y comprar ahí e invertir ahí un poco de su dinero. Otro de los caminos pudiera llegar a ser también para los más arriesgados toda la parte de las criptomonedas, y ahí mi recomendación es que Bitcoin es la única criptomoneda real que existe en el mundo, entonces sería mi única recomendación. La otra parte es comprar centenarios, es decir, oro, ¿no? Y para los más acaudalados, los bienes raíces son algo muy importante para proteger el patrimonio ante los diversos procesos inflacionarios. México, ya para concluir, México en ese sentido, con inflaciones cada vez más altas que no fueron provocadas por México, De hecho, tú has dicho que México ha tomado bien sus decisiones ante estas cuestiones internacionales, México ¿no? está en lo que los economistas llamamos una política fiscal y monetaria restrictiva. Y aquí lo voy a comentar muy rápidamente. Una política fiscal y monetaria restrictiva tiene que ver con aumentar los impuestos, es decir, aumentar la recaudación, no endeudarse o endeudarse menos y aumentar las tasas de interés. Hemos visto, otro de los pronósticos que se hizo es que la tasa de interés iba a estar iba a estar en el 5% y quizás arriba del 5%. Ahorita ya la tasa de interés en México está en el 5%. Se espera que siga subiendo para el próximo año aún más la tasa de interés y que México no entre en la dinámica de imprimir dinero, ¿no? Okay. Entonces, todo eso está haciendo México. Se espera que se aumenten todavía más las tasas de interés y con eso podemos esperar a que la inflación en México, el gobierno está haciendo todo lo posible para que no se salga de control, aunque, insisto, si se sale o no se sale de control va a depender de las políticas públicas de los países más avanzados del mundo y aquí lo único que podemos esperar es contenerla un poquito y preservar lo más posible lo que podamos de nuestro patrimonio, haciendo estas recomendaciones que les comentaba: bienes raíces, oro, inversiones en acciones y quizás inversiones en criptomonedas, en especial Bitcoin. Carlos, Alejandro García Medina, perdón, acabamos de platicar con Carlos y evidentemente este tema nos apasiona mucho, el tema de cómo va desenvolviéndose nuestro país en todo el contexto internacional. Yo te agradezco, Alex, que estés aquí con nosotros. No quiero irme sin antes comentar al público que nos escucha de que OkRabbit está aquí para atender un tema importante de sorteos y accesibles y sobre todo para todos. Cuéntanos rápidamente, Alex, ¿cómo vas con OkRabbit? Tengo entendido, nos mandaste un boletín donde OkRabbit, incluso este sistema de sorteos que puede accesar cualquier persona, ya bajó su comisión y estás más accesible que nunca, ¿no? O sea, tú estás generando que la gente tenga confianza en este proceso. Sí, de hecho, bueno, un llamado para pues, todas las organizaciones de la sociedad civil, pero también generadores de contenido, influencers,
pueden sumarse a OkRabbit para de esa forma poder fondear sus operaciones, y no solo fondear sus operaciones, sino premiar a su comunidad por haberlos apoyado, ¿no? Son dos estrategias importantes, Son dos ¿no? estrategias que permiten que a su comunidad, cada vez que los apoye, se aparte un poco de ese dinero que les donan a ustedes, que se aparte para que se puedan comprar premios para su comunidad. Nosotros nos encargamos de que todo ese sistema funcione perfectamente y de que en efecto se compren esos premios y se sorteen para su comunidad. Y con respecto a lo que comentabas del precio, sí es cierto, OkRabbit ahorita actualmente cobra una comisión del 5%, pero todo el demás, el 95%, se va tanto para los sorteos y los premios que se dan para la comunidad de las personas que entren con nosotros, y también obviamente se van para las asociaciones e influencers y generadores de contenido que entren a OkRabbit. Para hacer una comparación muy rápida, Uber te cobra, si eres parte de este proceso, te roba alrededor del 20-25% o hasta más, y eso nada más por poner un ejemplo. Ojalá no me vaya a atacar Uber en esos temas, pero entonces tú estás solamente una comisión del 5%, eso Sí, así es. sumamente mínimo. ¿Vale? Es la idea es apoyar a la mayoría de las organizaciones y que puedan premiar a su comunidad. Lo más importante es que hayan premios bien interesantes, bien divertidos, y que también pues hacer de este asunto de la filantropía, hacer de este asunto de las donaciones algo divertido. ¿Seguro? Seguro, bastante seguro y bastante divertido, bastante ameno, que actualmente no lo es tanto. Entonces queremos contribuir ahí con nuestro granito de arena. Y hago énfasis en eso porque existen plataformas como OnlyFans que lo que busca es fomentar un poco el morbo y hasta cierto punto discriminación. Y también hay plataformas en el sentido de las propias redes sociales que prácticamente pues es una cuestión de ventas, y no te ven desde el punto de vista filantrópico o desde el punto de vista del esfuerzo que haces como generador de contenidos. Y ya nace esta cuestión de OkRabbit, que incluso tiene sello legal a nivel nacional, es decir, tienes permiso de Segov, y además de que tienes permiso de Segov, tienes un seguro impenetrable, como es el blockchain, que es un tema internacional con estándares internacionales para que todo aquel que quiera entrarle a OkRabbit vaya seguro de que va a estar participando. Sí, es totalmente automático, totalmente transparente. Una vez que tú compras tu token, puedes ver en este sistema de blockchain, en el cual puedes ver que ahí compraste tu boleto, que tú tienes ese derecho y participas, digamos, que en ese sorteo. Pero además la parte más importante es que apoyas a tu causa favorita. Alejandro García Medina, me dicen que por qué te cambio tanto el apellido. Disculpa, mi hermano, yo te diría Alex todo el tiempo, pero Alejandro García Medina es economista del ITAM, emprendedor y, por supuesto, amigos de Acceso B. Muchas gracias por estar Luis, aquí. Gracias, un placer. Un gusto, seguimos aquí en Acceso B. Para mí siempre será un gusto tenerte. Recuerda, como cada sábado, nos vemos el próximo para aquí platicar de los temas que a ti te interesan. En Acceso B, tú ya tienes tu boleto. Hasta pronto.